A veces, las palabras brotan con tal carga que no necesitan ser gritadas para detonar una tormenta. En esta ocasión, un simple susurro de Rocío Flores se ha convertido en el eco que amenaza con derrumbar el relato que durante años se ha sostenido a duras penas frente al ojo público. Frente a una cámara encendida y una pregunta directa, Rocío, con la voz firme pero la mirada cargada de un pasado invisible, lanza una afirmación que congela la sangre. La única persona que ha sacado beneficio económico tras la muerte de mi abuela se llama Fidel Albiac. Las palabras caen como piedras. Y no es solo el nombre el que estremece, sino el silencio que le sigue. Ese silencio que ella misma rompe cuando, sin perder la compostura, interpela al espectador. ¿Realmente esperabais que mi madre reaccionara a lo que dijo Gloria apenas una hora después? ¿Alguien de verdad esperaba eso? El tono no es desafiante, sino desencantado. Como quien ha visto demasiado para creer en gestos espontáneos. Rocío sabe que en esa familia, antes de hablar, hay que pedir permiso. Ella no responde si antes no consulta con Fidel, desliza, sin necesidad de alzar la voz. Y aunque no lo dice con todas las letras, lo que se adivina entre líneas es aún más estremecedor. Su madre no tiene voz propia, solo la que le dictan. Pero Rocío no se detiene ahí. Continúa, como si por fin se hubiera atrevido a girar la llave de un arcón cerrado durante años. Subraya lo dicho por Gloria, lo refuerza, lo confirma y lo eleva. Si queréis saber quién ha vivido 24 horas al día en esa casa, somos David y yo. Nadie más. Y si algún día decido contar mi verdad, España entera se va a estremecer, advierte con una tranquilidad que inquieta. No es una amenaza, es un aviso. Y esa advertencia resuena aún más fuerte cuando se recuerda lo que Carmen Ortega, cuñada de José Ortega Cano, reveló hace apenas unas semanas en una comida que pasó de familiar a explosiva en cuestión de segundos. Allí, ante varios testigos y con el mar de Chipiona como telón de fondo, soltó la bomba. Ella y su marido fueron testigos, en más de una ocasión, de cómo Rocío Carrasco abandonaba su casa en plena noche, enfundada en una bata y con sus hijos a rastras, huyendo del que entonces era su pareja. El destino de esa huida no era aleatorio. Siempre era el mismo, una gasolinera vacía, mal iluminada, en las afueras, donde esperaban con el motor encendido. Un refugio pactado, un punto de escape trazado con la precisión de quien sabe que no puede salir por la puerta principal. No era una simple discusión de pareja, según relatan quienes estuvieron allí. Era un estallido de violencia que sacudía los muros del chalet donde vivían. Gritos que se escuchaban desde la calle, golpes que hacían retumbar las paredes, objetos que volaban. Y en medio, una madre aterrada, dos niños enmudecidos y unos familiares que acudían sin preguntar, porque sabían que si Rocío llamaba de madrugada, era porque no podía más. Porque había llegado al límite. Todo esto ocurrió, aseguran Carmen y Aniceto, más de una vez. Lo suficiente como para que la gasolinera se convirtiera en una especie de base de operaciones secreta. No un refugio improvisado, sino un punto estratégicamente elegido, donde un coche podía permanecer inmóvil sin levantar sospechas, mientras dentro, Rocío Flores suplicaba que no la hicieran volver. Su hermano, David, abrazado a un peluche como único escudo frente al caos, apenas hablaba. Y ella, rota, contaba con voz temblorosa lo que nadie quería oír. Detrás de esa imagen hay una verdad insoportable que muchos han preferido ignorar. Porque aceptar que Rocío Carrasco no solo fue víctima, sino también cómplice silenciosa de un infierno, resulta difícil de digerir para quienes la han sostenido como estandarte del sufrimiento. Pero las piezas empiezan a encajar cuando se recuerda aquel episodio judicial en el que la niñera Irma Gómez denunció malos tratos por parte de Fidel. Ganó la primera batalla, pero no hubo apelación. ¿Por qué? Porque el día que anunció que llamaría a declarar a Rocío Flores, Fidel se echó atrás. ¿Qué sabía la niña? ¿Qué podía revelar que hiciera temblar los cimientos del relato oficial? Lo que resulta evidente es que hay muchas más sombras en esta historia de las que se han contado. Porque mientras se rendían homenajes a Rocío Jurado con flores, misas y comidas familiares, en la sombra se cocía una verdad que nunca ha salido del todo a la luz. Y mientras algunos protagonistas se aferraban a discursos ensayados, otros, como Rocío Flores, comenzaban a mostrar fisuras en el muro del silencio. La versión idílica de Fidel como protector cae estrepitosamente cuando se observan estos testimonios de cerca. Cuando se entiende que la joven que explotó aquella mañana en televisión, que fue juzgada por agresión, no era simplemente una adolescente rebelde, sino el producto de años de miedo, de tensiones insoportables y de una convivencia marcada por la inestabilidad emocional.
Porque mientras Fidel controlaba la casa con mano de hierro, según dicen quienes lo vivieron, otros preferían mirar hacia otro lado. Y cuando todo se desbordaba, cuando Rocío Carrasco no podía más, no acudía a su círculo más cercano, sino a los únicos que, durante años, la recogieron sin juzgarla, Carmen y Aniceto. Ellos fueron la única red de seguridad. Ellos callaron durante décadas por miedo a las consecuencias legales. Pero ahora, el velo se levanta. Y así llegamos al presente, con Chipiona convertida en epicentro de un terremoto familiar. Con medios agolpándose, buscando declaraciones, y con la certeza de que lo que está por venir será aún más devastador. Porque si Rocío Flores, que ha guardado silencio tantos años, decide hablar, la estructura entera puede venirse abajo. Y si lo hace, no será con odio, sino con el peso de quien ha visto lo que nadie quiso ver. La noche de la gasolinera fue solo el comienzo. Aquella madrugada en la que una madre arrastraba a sus hijos entre gritos y portazos, buscando refugio bajo la luz mortecina de un surtidor, es el símbolo de una verdad que por fin empieza a aflorar. No se trataba de una pelea. Era el reflejo de una convivencia rota, de una vida que se sostenía sobre el miedo, y de una niña, hoy ya mujer, que no quiere seguir callando. Las flores se marchitan, los homenajes se olvidan, pero la verdad, aunque enterrada durante años, encuentra siempre la forma de salir a la superficie. Y ahora, con cada palabra que se pronuncia desde Chipiona, la mecha sigue ardiendo. La pregunta ya no es si explotará, sino cuándo lo hará. La tensión se palpa en las oficinas de las principales productoras. Una fuente cercana a la cúpula de contenidos de una conocida corporación audiovisual ha filtrado que se han intensificado los encuentros privados en salas sin cámaras ni teléfonos. El motivo: decidir si, llegado el punto, asumirán el coste de admitir un error mayúsculo en el relato que han vendido durante años o si, por el contrario, optarán por mantener la narrativa intacta a pesar del tsunami informativo que amenaza con arrasar todo. Las consecuencias económicas no son menores. Hay compromisos contractuales multimillonarios en juego con canales internacionales que adquirieron los derechos de una serie documental que se presentaba como el buque insignia de la lucha contra la violencia machista en España. Mientras tanto, la conversación digital se ha convertido en un campo de batalla. Hashtags como #Fidel desenmascarado o #Rocío Flores habla superan récords de interacciones. En cuestión de horas, Twitter se convierte en una hemeroteca viva donde miles de usuarios rescatan antiguos vídeos de entrevistas de figuras televisivas como Carlota Corredera, quien por entonces defendía con firmeza la integridad de Fidel Albiac. Ahora, su imagen pública se tambalea y su regreso anunciado a la pequeña pantalla parece más lejano que nunca. Algunos de sus antiguos compañeros de plató, lejos de mostrar apoyo, lanzan mensajes en clave, ironías envueltas en emojis de palomitas, como quien observa un espectáculo decadente desde la comodidad de un sofá. La pregunta que retumba en redacciones y tertulias es una: ¿dónde está Rocío Carrasco? Hace días que no se manifiesta. No ha salido a desmentir ni a ratificar ninguna de las nuevas informaciones. Se rumorea que ha desconectado el móvil y pasa las jornadas refugiada en un estudio de grabación junto a su inseparable amiga Anabel Dueñas. Pero ni la música ni los ensayos logran acallar el murmullo constante que envuelve su figura. Un conocido del entorno asegura que Carrasco está emocionalmente devastada, atrapada entre la fidelidad hacia su pareja y el terror visceral de que resurjan vivencias que lleva años intentando enterrar. Porque admitir que ciertos episodios del pasado ocurrieron sería dinamitar el armazón que la protegió legal y mediáticamente durante más de 20 años. Mientras eso ocurre en la sombra, la maquinaria judicial comienza a crujir. En la sede del Colegio de Abogados de Madrid, un antiguo agente de Policía Nacional, ya retirado pero con contactos aún vigentes, ha entrado en escena. Portando un maletín metálico y acompañado por dos abogados jóvenes con rostro pálido y corbatas a medio anudar, ha entregado una denuncia formal con copias de 17 partes policiales, todos ellos recogidos entre 2003 y 2006, con intervenciones en una conocida urbanización de lujo a las afueras de Madrid. Las acusaciones son graves: altercados domésticos, daños materiales a terceros y, en un caso, una solicitud urgente de intervención de menores por riesgo físico inminente. Las firmas están ahí, selladas y con número de expediente. Nunca llegaron a juicio porque, según consta, la parte denunciante nunca compareció. Alguien, dicen, movió hilos antes de que el caso llegara al juez. Ese ex policía ha decidido romper el silencio. Afirma que está cansado de ver cómo se castiga mediáticamente a quienes podrían haber sido las verdaderas víctimas. Recuerda varios servicios en los que los hijos menores, Rocío y David, fueron sacados en brazos por los agentes, asustados,
mientras su madre buscaba el abrigo llorando. Fidel, dice, nunca preguntó por los niños. Solo repetía que todo era un asunto privado y que llamaría a su abogado. Esa escena, casi sacada de una película, es ahora parte de un expediente que podría desatar un escándalo sin precedentes. Desde Televisión Española, un portavoz no oficial ha convocado a la prensa. Nerviosismo contenido, gestos tensos y evasivas. El motivo: si la justicia reabre diligencias y valida los testimonios ocultos, el documental emitido por la cadena se convertirá en un ejemplo de falta de verificación periodística y podría conllevar indemnizaciones millonarias por publicidad engañosa. Se habla incluso de retirar el formato de las plataformas digitales alegando revisión editorial por aparición de nuevos hechos, una fórmula que nunca se había utilizado en ese contexto. En paralelo, Telecinco huele sangre. Desde su sede en Fuencarral, han comenzado los movimientos. Reuniones de urgencia, llamadas cruzadas, regresos inesperados. Algunos históricos de la cadena que juraron no volver han sido convocados para una misión clara: desmontar pieza por pieza el relato de Rocío Carrasco. Las cámaras ya están listas, los platós encendidos. La oportunidad de recuperar audiencia está servida en bandeja de plata. Pero hay algo más: la presión por ofrecer una versión alternativa a la historia oficial que se cae a pedazos. Y mientras todo eso ocurre, en la red alguien filtra un audio. En él, presuntamente se escucha a Fidel insultando y amenazando a Carrasco, diciéndole que si se va con los niños hará públicos los secretos familiares. La calidad del archivo es baja, pero un perito fonográfico contratado por un medio asegura que la voz coincide en un 95% con la de Albiac. Si se confirma la autenticidad, sería dinamita pura para el equipo legal que defiende su imagen de hombre equilibrado. La polémica no solo golpea a los protagonistas, sino que se extiende como una marea hasta lugares simbólicos. En Chipiona, el epicentro emocional del clan Jurado, el ayuntamiento teme que las celebraciones anuales en honor a la cantante se vean contaminadas por el escándalo. Han convocado a la familia para evaluar la posibilidad de posponer los actos conmemorativos. Nadie quiere que el cementerio se transforme en plató improvisado donde los reporteros capturen lágrimas y silencios con el mismo afán que si fueran joyas exclusivas. Y mientras políticos, juristas y periodistas hacen cábala sobre lo que está por venir, Rocío Flores se convierte en una figura silenciosa pero cada vez más presente. Una fotografía la muestra saliendo de una clínica psicológica en Málaga. Es una imagen potente: la joven, visiblemente afectada, evitando preguntas. Fuentes del entorno aseguran que la sesión terapéutica fue extensa, de más de 3 horas. Aunque no hay confirmación oficial, varios expertos señalan que un testimonio infantil de alto impacto requiere preparación psicológica antes de ser declarado ante el juez. La señal está clara: algo se está gestando. En el extremo opuesto, Fidel ha tomado medidas que reflejan una clara anticipación de un embate inminente. Su hogar, hasta hace poco un espacio privado y casi inexpugnable para el círculo íntimo, se ha transformado en una verdadera fortaleza. Se ha rodeado de un equipo de seguridad privada de alta vigilancia, compuesto por profesionales especializados en protección personal y control de accesos. Estos agentes patrullan continuamente el perímetro, y se han colocado sistemas de cámaras de última generación en cada punto estratégico, desde la entrada principal hasta los pasillos interiores, con el objetivo de monitorear cualquier movimiento sospechoso y evitar filtraciones o sorpresas desagradables. La privacidad que antes reinaba ha sido sustituida por una vigilancia extrema que no permite fisuras ni espacios para la incertidumbre. Además, el despacho legal de Fidel se ha convertido en un auténtico centro neurálgico de operaciones. Es habitual ver cómo su abogado personal entra y sale a cualquier hora del día, sin importar que sea madrugada o festivo, siempre con un maletín lleno de documentos y con la mirada concentrada en cada detalle que pueda suponer una ventaja en el proceso. Las luces del despacho permanecen encendidas toda la noche, como si la oscuridad fuera una barrera a derribar con trabajo constante y agotador. Ya nadie duda en el entorno cercano que están preparando una defensa que roza la contrarreloj, consciente de que cada minuto cuenta y que los movimientos legales que realicen pueden ser decisivos para el futuro judicial y mediático de Fidel. Según fuentes cercanas a los círculos legales que manejan el caso, la estrategia principal de defensa pasa por una minuciosa revisión de cada uno de los expedientes y documentos presentados en contra. Se busca, con lupa, localizar cualquier error procesal, por mínimo que sea, que pueda servir para impugnar los informes y testimonios en base a defectos de forma o de procedimiento, lo que podría invalidar pruebas clave.
Otra vía que exploran con ahínco es la de minar la credibilidad de los testigos, buscando contradicciones, incoherencias o cualquier detalle que genere dudas sobre la veracidad de sus declaraciones, debilitando así la estructura del caso contrario. En medio de este escenario, emerge nuevamente la figura de la abogada que en su día asesoró a Rocío Flores, la hija menor del matrimonio. Tras un periodo de relativa ausencia mediática, esta letrada ha reaparecido con fuerza en la escena pública. Ha filtrado a un medio de comunicación que posee en su poder una cronología exhaustiva y detallada de episodios violentos protagonizados o presenciados por la menor, Rocío Flores, y que, según ella misma afirma, nunca fueron admitidos como pruebas formales ante el juzgado. Estos documentos, que incluyen informes, testimonios y partes policiales, describen episodios que han permanecido en la sombra durante años. La abogada denuncia que estas pruebas no se utilizaron en su momento debido a un clima mediático adverso que, desde un principio, demonizó a la hija, etiquetándola como agresora sin que se tuviera en cuenta el contexto real y completo de los hechos. Según explica, esa presión social y mediática afectó directamente a la estrategia legal, que prefirió no exponer detalles que pudieran complicar aún más la percepción pública. Sin embargo, esa carpeta, que ha permanecido guardada y oculta, podría convertirse en la clave que abra de nuevo la llamada caja de Pandora judicial, reabriendo procesos, revelando verdades ocultas y desatando un efecto dominó que nadie esperaba. Por otro lado, los movimientos feministas que en un primer momento defendieron con uñas y dientes la serie documental que retrataba esta historia como un referente de lucha contra la violencia de género, están comenzando a distanciarse públicamente. En un comunicado reciente, varias asociaciones han advertido que proteger a las víctimas no puede, ni debe, implicar el ocultamiento o la manipulación de pruebas incómodas, por mucho que éstas contradigan la versión oficial predominante. La traducción implícita de este posicionamiento es clara: no están dispuestas a inmolarse ni a sacrificar su credibilidad defendiendo a alguien que podría haber maquillado o distorsionado partes fundamentales de la historia. Esto representa un cambio notable en la narrativa social y política que rodea el caso, y añade una nueva dimensión de complejidad a un tema ya de por sí cargado de emociones y controversias. El entramado narrativo que durante años ha sido la base del relato oficial comienza a mostrar grietas cada vez más profundas. El discurso que parecía monolítico y sólido se fractura con rapidez, dejando al descubierto las múltiples contradicciones, silencios y omisiones que lo sustentaban. Ya no se trata únicamente de quién dijo qué o de quién intentó desacreditar a quién, sino de una cuestión mucho más compleja y delicada: quienes decidieron callar, esconder o manipular información vital, y por qué lo hicieron. Porque cuando la verdad empieza a filtrarse y brotar por las grietas de un relato construido sobre cimientos débiles, ni los contratos más blindados ni las estrategias más pulidas pueden contener la fuerza imparable de la revelación. Esta vez, la avalancha que se avecina no es solo mediática, sino legal y social, y viene cargada con nombres, fechas y documentos sellados que pueden cambiar para siempre la percepción pública y judicial de esta historia. El espectáculo mediático, que tanto ha alimentado el interés del público, ha llegado a su fin. Ahora, lo que comienza es un proceso mucho más serio, riguroso y definitivo: el juicio de la memoria, donde se pondrán en juego no solo reputaciones, sino también la posibilidad de reconciliarse con una verdad que durante mucho tiempo fue silenciada o distorsionada.